En el altar, mi hermana sonrió y dijo, antes de que digas, sí, quiero. Estoy embarazada y es del novio. La multitud jadeó, me quedé helada. Entonces mi sobrina de 9 años se levantó y dijo, eso es mentira. ¿Puedo probarlo? El silencio invadió la sala, expectante. El reloj de la iglesia dio 3 tics ceremoniales lentos más antes de que el pastor hiciera la pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Cada rostro en los bancos estaba iluminado por la expectación. Sonrisas suaves, ojos húmedos, teléfonos sostenidos como talismanes. Los lirios blancos se inclinaban hacia el pasillo como si estuvieran escuchando a escondidas. La mano de mi padre era como una piedra en la mía. El pulgar de Ethan encontró el mío y apretó con firmeza como una promesa. Practiqué mi sonrisa en el pulido latón del candelabro y sentí por un segundo brillante y limpio que todo había aterrizado exactamente donde se suponía. Había llevado este momento en mi piel durante años. Las cenas de ensayo, las hojas de cálculo nocturnas de las listas de invitados, la pequeña discusión sobre si el traje de Ethan debía ser gris carbón o azul marino. Toda la ciudad se había reducido en mi cabeza a este pasillo en ese último aliento. Recuerdo haber pensado, absurdamente, tontamente, que la vida finalmente me estaba obedeciendo. Los órganos resonaron. Mi madre se secó los ojos con la esquina de su pañuelo. Y Sofía, mi hermana, la mujer que me enseñó a trenzarme el cabello y a robar el tabaco de mi padre, se sentó en la primera fila con una sonrisa tan tranquila que podría haber sido tallada. Sofía, quien una vez susurró secretos en mi oído como moneda. Sofía, cuya risa solía ondularse por las cocinas familiares y ahogar los malos días. Ella había sido la sombra de mi luz y pensé que mi aliada más cercana. La mandíbula de Ethan parecía lo suficientemente cincelada como para sostener una ciudad. Me miró a los ojos y murmuró, te ves hermosa, como una línea de cada película que alguna vez amé. Detrás de él, los padrinos se removían. La florista ajustó una ramillete con dedos temblorosos y un pequeño murmullo se movió entre los parientes reunidos. El zumbido tranquilo y expectante de una multitud inclinada hacia adelante para presenciar una alegría en la que creían. Entonces Sofía se puso de pie. Su movimiento me partió en 1000 pedazos pequeños e indescifrables. No fue el hecho de ponerse de pie lo que hizo que el aire se enrareciera. Fue la forma en que se movió, como alguien que había practicado la calma hasta que se convirtió en crueldad. Salió al pasillo como si perteneciera allí más que yo. Y cuando me sonrió, fue la sonrisa de alguien que conoce el peso exacto de lo que está a punto de dejar caer. Antes de que digas, sí, quiero, dijo, y las sílabas aterrizaron como cosas quirúrgicas y precisas en el silencio. Estoy embarazada, y es de Ethan. El sonido se tragó a sí mismo. Una cuchara se cayó en algún lugar a mi derecha. La respiración de un niño se detuvo. Mis rodillas pasaron de firmes a disolverse en un solo latido. Los lirios parecían inclinarse hacia atrás, ofendidos. Mi garganta ardía con amoníaco, y no probaba nada más que el anillo metálico de la incredulidad. El órgano flaqueó como si alguien hubiera olvidado una nota. Una risa, incrédula, húmeda de histeria, burbujeó de alguna boca distante y murió donde comenzó. La mano de mi madre se convulsionó. El rostro de mi padre se puso del color de papel viejo. Y el rostro de Ethan se derrumbó en el lento horror de alguien que intenta hacerse pasar por asombro. Abrió la boca y el mundo se redujo a la forma de la pregunta, ¿por qué? Pensé en cada rincón privado de nuestra vida. Charlas nocturnas, sus dedos en mi cabello, las listas de compras y el tranquilo compartir del café. Nada de eso me preparó para lo huecas que se sentirían esas memorias bajo una simple mentira. Entonces Chloe hizo lo que hizo que la iglesia dejara de respirar por completo. Mi sobrina, de 9 años, con las rodillas cubiertas por un denim descolorido por el sol, el cabello recogido en 2 moños funcionales y desordenados, se levantó de su asiento como alguien mucho mayor y más peligrosa de lo que su tamaño permitía. Llevaba una tableta con una pegatina de dinosaurio verde en la esquina. Era pequeña contra sus palmas, pero la sostenía como evidencia. Sus ojos marrones recorrieron la habitación y encontraron los míos. Y por un segundo, vino a la niña que aprendió a contar con los dedos en mi cocina, sino a una pequeña fiscal que conocía el peso de la verdad. Eso es mentira, anunció Chloe, con una voz lo suficientemente clara como para cortar el cristal. No gritó. No gimió.
Lo dijo como un veredicto. Puedo probarlo. La habitación se plegó sobre sí misma. El silencio se lanzó a las vigas y permaneció allí, tenso. Por un instante sin aliento, el único sonido fue el susurro de los tubos del órgano y el sordo latido de mi propio pulso en mis oídos. La sonrisa de Sofía se agudizó en algo animal. La sorpresa y el cálculo se entrelazaron en la misma expresión. El rostro de Ethan se volvió ilegible. Mi padre hizo un sonido que podría haber sido una oración o un gemido. Chloe levantó la tableta. Su pantalla negra parpadeó y proyectó una luz pálida y culpable sobre su rostro. Dedos más pequeños que una promesa golpearon el cristal. La gente se inclinó hacia adelante como si la proximidad pudiera alterar la verdad. La mano de mi madre voló a su boca. Mis rodillas, traicioneras, cedieron un poco, y tuve que agarrarme al banco para no caer. La pantalla parpadeó, un vídeo comenzando, y en ese largo e imposible intercambio de segundos, sentí que la última parte de la vida que pensé que me habían prometido se desprendía. Todos esperaron, suspendidos en el umbral de lo que vendría después. Un vídeo, una confesión, una fabricación, y lo que fuera, sería una espada o una bomba. La voz de Chloe, pequeña y segura, se impuso incluso al estruendo en mis oídos. Reproduce, dijo. La tableta se iluminó. El primer cuadro se puso en movimiento. Y luego, antes de continuar, por favor, escriban en los comentarios de qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es su primera vez en este canal, por favor, suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza de la vida. Disfruten escuchando. La calidad del vídeo era granulada, del tipo que se obtiene de la grabación de un dispositivo de un niño a través de una rendija en una puerta, pero el audio era nítido. La voz de Sofía llegó primero. La reconocí al instante. Esa particular entonación que usaba cuando creía que estaba siendo inteligente, cuando estaba tejiendo una telaraña. Tiene que ser en la boda, dijo. Máximo impacto, máxima humillación. La imagen se agudizó. Era el dormitorio de Sofía, el de la casa que compartía con su esposo, Mark, mi cuñado. El ángulo de la cámara era bajo. Definitivamente grabado desde algún lugar escondido, quizás un estante, o apoyado detrás de libros. En la pantalla, Sofía estaba sentada en su cama, con el teléfono pegado a la oreja, pintándose las uñas de un tono rojo que le había ayudado a elegir hacía 2 meses. Habíamos ido de compras juntas. Me dijo que quería verse bien para mi boda. Me dijo que estaba muy feliz por mí. ¿Ella se lo merece?, continuó Sofía. Y el veneno en su voz hizo que mi estómago cayera por el suelo de la iglesia. Señorita perfecta, siempre recibiendo todo de bandeja. Mamá y papá siempre la amaron más. ¿Siempre? La voz de un hombre crepitó a través del altavoz de su teléfono. Pequeña pero audible. ¿Y estás segura de que Ethan seguirá el juego? Sofía se rió. Era un sonido que había escuchado 1000 veces mientras crecía. Cuando me robó mi diario y se lo leyó a sus amigos. Cuando le dijo a mi primer novio que me gustaba otra persona. Cuando me pidió prestado el coche y lo devolvió con el tanque vacío y un golpe que nunca mencionó. Siempre la había perdonado. Ella era mi hermana, mi familia. Ethan no necesita seguir el juego en nada, dijo Sofía, inspeccionándose las uñas. Ni siquiera lo sabe. Esa es la belleza. Me levantaré, haré el anuncio, e incluso si él lo niega, la semilla de la duda estará plantada. Melanie nunca lo verá de la misma manera. El matrimonio estará envenenado incluso antes de empezar. Mis piernas cedieron. No me caí. Alguien me atrapó. Mi padre, creo. Sus brazos se sintieron como bandas de hierro, lo único que me mantenía erguida mientras la iglesia estallaba en caos. Espera, la voz de Chloe interrumpió el ruido. Hay más. El vídeo continuó. La voz masculina en el teléfono dijo, ¿qué pasa con la prueba de embarazo? Dijiste que tenías pruebas. Por favor, se burló Sofía. Compré 5 pruebas en diferentes tiendas. Oriné en una positiva. Obviamente, tengo 8 semanas de embarazo, pero les diré a todos que es el bebé de Ethan.
Mark y Ethan tienen rasgos lo suficientemente similares. Para cuando nazca el bebé, ya habré destruido su vida perfecta. Y Mark es tan estúpido que realmente cree que es suyo. La pantalla la mostró de pie, caminando hacia su cómoda. Sacó una pequeña caja. Reconocí la marca. Una prueba de embarazo. La sostuvo a la luz, admirando las 2 líneas rosadas como si fueran un arma. Mark va a criar al bebé de Ethan, dijo la voz casi con admiración. Eso es frío, Sofía. No, corrigió Sofía, su sonrisa se ensanchó en algo salvaje. Mark va a criar al bebé de Mark mientras todos piensan que es de Ethan. Ese es el genio. Ni siquiera tengo que acostarme con Ethan. Solo hacer que todos piensen que lo hice. La iglesia había pasado de un silencio atónito a un alboroto. Las voces se superponían. La gente se puso de pie. Alguien estaba llorando. Escuché a mi madre pronunciar el nombre de mi hermana como una maldición. Escuché a Ethan gritar, nunca la toqué. Lo juro por Dios, Melanie, nunca, pero no podía mirarlo. No podía mirar nada excepto el rostro de mi hermana, que se había quedado sin color. Toda esa calma practicada se evaporaba como el rocío matutino bajo un soplete. Chloe, dijo Sofía, y su voz era diferente ahora. Fina, chirriante, desesperada. Chloe, cariño, ¿de dónde sacaste eso? Mi sobrina se mantuvo firme. 9 años y más valiente que cualquiera en esa iglesia. Dejaste la puerta de tu habitación abierta la semana pasada, dijo simplemente. Te escuché hablar, así que puse mi tableta a grabar. Llevo 8 días grabándote. Deslizó la pantalla. Otro vídeo se puso en cola. Este mostraba a Sofía en su cocina hablando con alguien fuera de cámara. Una mujer que al principio no reconocí. Luego, Bethany, la amiga de Sofía de la universidad. La que siempre me había tenido celos, la que había hecho comentarios despectivos sobre mi trabajo, mi apartamento, mi relación. El plan es perfecto, decía Sofía, cortando verduras con movimientos bruscos y enojados. Melanie cree que es tan especial. Vestido de diseñador, lugar caro, el señor perfecto con su empresa de construcción y sus estúpidos hoyuelos. He vivido a su sombra toda nuestra vida. Ya no. ¿De verdad la odias tanto?, preguntó Bethany, bebiendo vino de una copa que captaba la luz de la cocina. No la odio, dijo Sofía. Y de alguna manera eso fue peor. Solo quiero que sufra como yo he sufrido. Cada novio que tuve terminó preguntando por ella. Cada logro que tuve, mamá y papá apenas lo notaron porque Melanie estaba haciendo algo mejor. Mi boda fue linda. La suya es un cuento de hadas. Estoy cansada de ser la versión de descuento. La pantalla de la tableta se oscureció. Chloe la bajó, mirándome con ojos demasiado viejos para su rostro. Tengo 17 vídeos más, dijo en voz baja. Debería seguir reproduciéndolos. No, me escuché decir. Mi voz venía de algún lugar fuera de mi cuerpo, desprendida y flotando. No, eso es suficiente. Me volví hacia Sofía. Realmente la miré. La hermana que me trenzó el cabello. La hermana que me sostuvo cuando nuestra abuela murió. La hermana que había pasado las últimas 8 semanas planeando detonar mi vida frente a 200 personas. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Melanie, comenzó. Puedo explicarlo. Explicar que, las palabras salieron como cristales rotos. ¿Explicar que me odias tanto que destruirías mi boda? ¿Explicar que ibas a dejar que todos pensaran que Ethan me engañó? ¿Explicar que ibas a dejar que tu propio esposo criara un bebé creyendo una mentira? No iba a seguir adelante con esto, la voz de Sofía se elevó, frenética. Solo estaba. Estaba desahogándome. Estaba enojada. En realidad no iba a. Estás usando el vestido, dijo mi madre. Todos se volvieron para mirarla. El rostro de mamá era una máscara de horrorizada realización. Su pañuelo apretado tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. ¿Qué?, dijo Sofía. El vestido, repitió mamá más fuerte. El que dijiste que compraste para la boda de Melanie. No es un vestido de invitada.
Está cortado para mostrar un vientre. Ibas a pararte allí y asegurarte de que todos pudieran imaginarte embarazada. Sofía se miró a sí misma. Llevaba un vestido verde esmeralda que yo había pensado que era solo una elección elegante. Cintura imperio, tela fluida. Ahora lo vi por lo que era. Un disfraz, un accesorio para su actuación. Y el cabello, añadió mi tía Diana desde 3 filas atrás. Ella siempre había sido perspicaz. Lo llevas de la misma manera que Melanie lo llevaba en la fiesta de la empresa de Ethan. Esa en la que anunciaron su compromiso. Los detalles encajaron como una cerradura de combinación abriéndose. Sofía se había arreglado como un espejo de esa noche. Quería que todos hicieran la conexión. Ethan se acostó con Sofía la misma noche que se comprometió con Melanie. Fue calculado, preciso. Mark, mi cuñado, finalmente encontró su voz. Había estado sentado junto a donde Sofía había estado, congelado en estado de shock, pero ahora se puso de pie. ¿El bebé es mío?, preguntó, y la pregunta salió rota. El rostro de Sofía hizo algo complicado. Claro que es tuyo, Mark. No, dijo, levantando una mano. No te atrevas a mentirme ahora mismo. Escuché el vídeo. Dijiste que era estúpido. Dijiste que criaría un bebé creyendo una mentira. La mentira era que era de Ethan, gritó Sofía. El bebé es tuyo, Mark. Lo juro, solo quería hacer que Melanie pensara. Sal de aquí, la voz de mi padre interrumpió todo lo demás. Él nunca gritaba. Nunca. Era un hombre tranquilo, un hombre gentil, el tipo que arreglaba cosas rotas y leía cuentos antes de dormir y nos enseñó que la familia significaba amor incondicional. Pero no había nada gentil en su voz. Ahora, sal de esta iglesia, dijo, y cada palabra cayó como el mazo de un juez. Tú no eres mi hija. No después de esto. Papi, Sofía extendió la mano hacia él. Él retrocedió como si ella fuera venenosa. No sé quién eres, dijo, y vi a mi hermana desmoronarse bajo el peso de eso. La niña que crié no haría esto. Sal de aquí ahora. Sofía miró a su alrededor salvajemente, buscando una aliada, buscando a cualquiera que pudiera defenderla. No encontró nada más que disgusto y horror. Incluso Bethany había desaparecido, saliendo por una puerta lateral. Esto es una locura, Sofía intentó una vez más, con la voz quebrada. Vas a arruinar mi vida por una estúpida broma. No iba a hacerlo realmente. Te levantaste, dijo Ethan. Su voz era tranquila, pero se escuchó. Te levantaste frente a todos y dijiste que te había dejado embarazada. Ibas a dejar que Melanie lo creyera. Ibas a destruirnos. Y lo habrías hecho, añadí, encontrando mi voz en los escombros de mi shock. Si Chloe no te hubiera grabado, lo habrías hecho y habrías sonreído mientras yo me desmoronaba. El rostro de Sofía se torció en algo feo. La máscara ya no estaba. El acto de hermana bonita, abandonado. ¿Y qué si lo hubiera hecho?, escupió. Tú lo has tenido todo en tu vida, Melanie. ¿Todo? No sabes lo que es ser el segundo mejor, ser la persona con la que la gente se conforma. Nunca estuve compitiendo contigo, le grité, y todo el dolor de los últimos 10 minutos se derramó. Eres mi hermana. Te amaba. Confiaba en ti. Y es exactamente por eso que habría sido tan perfecto, dijo Sofía. Y de hecho se rió. Un sonido áspero y amargo. Porque nunca lo viste venir. Nunca ves nada que no encaje en tu pequeño mundo perfecto. Mi madre la abofeteó. El sonido resonó en la iglesia como un latigazo. Mamá nunca nos había levantado la mano a ninguna de las dos. Ni una sola vez. Nos habían criado con castigos y charlas serias, nunca con violencia. Pero allí estaba ella, con las manos aún levantadas, el rostro húmedo de lágrimas, mirando a Sofía como si mirara a una extraña. Me rompiste el corazón, susurró mamá. ¿Cómo pudiste? Sofía se tocó la mejilla, con los ojos muy abiertos. Por un segundo, pensé que podría disculparse, que podría derrumbarse y confesar y rogar perdón. En cambio, se enderezó los hombros, levantó la barbilla y salió de la iglesia. Mark la siguió, pero no sin antes detenerse frente a mí. Lo siento,
Melanie, dijo, con la voz entrecortada. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Lo sé, le dije porque lo sabía. Mark era un buen hombre que había tenido la desgracia de casarse con mi hermana. ¿Se fue? Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellos con un sonido como de finalidad. Por un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. Todos nos quedamos en los escombros de lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Entonces Ethan me tomó la mano. Melanie, dijo, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Juro por todo lo que tengo, nunca la toqué. Nunca ni siquiera lo pensé. Tienes que creerme. Lo miré, realmente miré al hombre con el que había elegido construir una vida, cuyo rostro había memorizado en 1000 luces diferentes. Pensé en los vídeos, en la confesión de Sofía de que Ethan ni siquiera sabía del plan. Te creo, dije. Sus hombros se encogieron de alivio. Pero no puedo casarme contigo hoy, continué y vi cómo ese alivio se convertía en pánico. Melanie, por favor. No porque no confíe en ti, dije rápidamente. Porque no puedo. No puedo hacer esto ahora mismo. No puedo pararme aquí y pronunciar votos mientras la traición de mi hermana todavía resuena en mis oídos. Necesito tiempo. Necesito respirar. Ethan parecía como si le hubiera disparado, pero asintió. Lo que necesites, dijo. Esperaré el tiempo que sea necesario. Me volví hacia la multitud reunida. 200 rostros me miraron, hambrientos de resolución, de cierre, de un final para este desastre. Lo siento, dije, y mi voz resonó en el horrible silencio. La boda se pospone. Por favor, simplemente váyanse. La habitación de la novia en la parte trasera de la iglesia se convirtió en mi prisión durante la siguiente hora. No podía enfrentarme a volver a casa, no podía enfrentarme al salón de la recepción donde la comida sin tocar esperaba, y un DJ probablemente se preguntaba por qué la novia y el novio no habían llegado. Mi madre se sentó a mi lado, tomándome la mano. Mi padre paseaba. Ethan había respetado mi pedido de espacio y se había ido, pero no sin antes hacerme prometer que lo llamaría. Chloe fue quien finalmente rompió el silencio. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó, de pie en la entrada con su tableta todavía apretada contra su pecho. ¿Enojada contigo? Miré a mi sobrina a través del velo de lágrimas que había estado conteniendo. Chloe, me salvaste. Mamá me va a odiar, dijo con naturalidad. Va a saber que fui yo quien arruinó su plan. La forma clínica en que lo dijo rompió algo en mí. Abrí los brazos y ella corrió hacia mí. Esta pequeña niña que se había visto obligada a crecer demasiado rápido, que había presenciado la crueldad de su madre y había elegido detenerla. Tu mamá no puede odiarte, dije con ferocidad, abrazándola fuerte. Y si lo intenta, tienes a toda una familia que te protegerá. ¿Puedo vivir contigo? La pregunta fue pequeña, amortiguada contra mi hombro. Miré a mis padres. El rostro de mamá se arrugó. La mandíbula de papá se tensó en una línea dura. Resolveremos algo, dijo papá. Mark es un buen hombre. Se asegurará de que estés a salvo. Pero sí, si lo necesitas, puedes quedarte con cualquiera de nosotros. Chloe asintió contra mi vestido, y sentí que sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Mi teléfono zumbó. Luego otra vez, y otra. En el espacio de 30 segundos, pasó de una vibración ocasional a un traqueteo constante. Está en línea, dijo mi primo Brandon, apareciendo en la entrada. Tenía 23 años, estaba perpetuamente pegado a su teléfono, y parecía simultáneamente horrorizado y sombríamente satisfecho. Alguien grabó todo y lo publicó. Está en todas partes. Define, ¿en todas partes?, dije débilmente. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. El vídeo de Chloe reproduciendo la grabación y la cara de Sofía cuando la atraparon se está volviendo viral. Muy viral. 3 millones de visitas en la última hora. Debería haberme sentido violada, expuesta. En cambio, sentí una extraña especie de entumecimiento. ¿Qué importaba quién lo viera? Lo peor ya había sucedido. Hay más, continuó Brandon, desplazándose en su teléfono.
La gente está encontrando las redes sociales de Sofía. La están destrozando en los comentarios. Y alguien encontró las cuentas de Bethany también. Están conectadas a través de fotos. La gente las está señalando. Brandon, dijo mamá bruscamente. Ahora no es el momento. En realidad, dije lentamente. Quizás sí lo sea. Todos me miraron. Una idea se estaba formando. Una idea terrible, despiadada y perfectamente calculada. Sofía había querido humillarme en público, frente a todos los que amaba. Había querido sembrar veneno en mi matrimonio incluso antes de que comenzara. Había estado dispuesta a detonar mi vida para su propia satisfacción. Se merecía entender exactamente cómo se sentía eso. Brandon, dije con cuidado. ¿Puedes enviarme el enlace al vídeo viral? Lo hizo de inmediato. Lo vi en mi teléfono, me vi de pie en el altar, vi el anuncio de Sofía, vi la intervención de Chloe, vi el rostro de mi hermana cuando fue expuesta. El vídeo se cortó justo después de que mi madre la abofeteara. Los comentarios eran brutales. ¿Qué clase de monstruo le hace esto a su propia hermana? Esa niña es más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. La hermana debería estar en la cárcel por terrorismo emocional. ¿Alguien encontró su lugar de trabajo? No debería estar empleada. Debería haber sentido lástima por ella. Era mi hermana, la niña que me enseñó a andar en bicicleta, que me dejó dormir en su cama durante las tormentas cuando éramos niñas. Pero todo lo que sentí fue una furia fría y clara. Quiero los vídeos completos, le dije a Chloe. Los 17. ¿Puedes enviármelos? Chloe asintió, la comprensión pasó entre nosotras como una corriente. Tenía 9 años, pero había aprendido temprano que algunas personas no merecían piedad. Melanie, ¿qué estás pensando?, preguntó papá con cansancio. Estoy pensando que Sofía quería hacer un espectáculo público, dije. Consiguió su deseo. Ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Durante los siguientes 3 días, no salí de mi apartamento. Ethan vino con comida y se sentó conmigo en silencio, sin presionar, simplemente estando allí. Lo dejé. Lentamente, en la tranquilidad de mi sala de estar, comencé a confiar de nuevo en que él era exactamente quien yo había pensado que era, un buen hombre que había sido utilizado como arma sin su conocimiento. Pero Sofía era otra historia. Pasé esos 3 días viendo los vídeos que Chloe me había enviado. Los 17. Pintaban una imagen de una mujer que había pasado meses planeando mi destrucción con el mismo cuidado que la mayoría de la gente pone en planificar unas vacaciones. En un vídeo, practicaba su anuncio frente a un espejo, probando diferentes frases. Estoy embarazada del bebé de Ethan. No, demasiado directo. Ethan me dejó embarazada. Demasiado acusatorio. Estoy embarazada y es de tu padrino. Perfecto. Máximo valor de shock. En otro, hablaba con Bethany sobre cómo había estado robando pequeños objetos de mi apartamento durante semanas. Una foto aquí, una joya allí, para plantar en el coche de Ethan y descubrir más tarde si el anuncio de la boda no nos destruía por completo. En un tercero, discutía nombres de bebés con Mark, sonriéndole con lo que parecía un afecto genuino, luego se volteaba y ponía los ojos en blanco en el momento en que él salía de la habitación. Era una extraña. Una extraña calculada y cruel con el rostro de mi hermana. Al 4.º día, tomé mi decisión. Convoqué una reunión. No solo a la familia. Ethan, mis padres, Chloe, Mark, mi tía Diana, quien siempre había sido la columna vertebral tranquila de la familia. También invité a mi mejor amiga, Sara, que trabajaba en relaciones públicas y tenía una mente como una trampa de acero. Nos reunimos en la sala de estar de mis padres, la misma habitación donde habíamos tenido innumerables mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños. La disonancia cognitiva me mareaba. Quiero destruirla, dije sin preámbulos, completamente. Quiero que Sofía entienda lo que se siente al tener su vida desmantelada pieza por pieza. Y necesito su ayuda para hacerlo. Silencio. Luego, Mark dijo, estoy dentro. Todos se volvieron a mirarlo. Parecía demacrado, como si alguien le hubiera quitado todo lo blando y solo quedara el esqueleto. Me ha estado mintiendo durante meses, continuó.
jugando conmigo, usando al bebé como un arma. Revisé su teléfono anoche. Sacó su propio teléfono, mostró capturas de pantalla. Ha estado planeando esto desde antes de quedar embarazada. Dejó de tomar sus anticonceptivos a propósito. Se embarazó para añadir autenticidad a su mentira. Iba a decirme que el bebé nació antes de tiempo si alguien hacía las cuentas. Mamá hizo un sonido de dolor. Mark, lo siento mucho. No lo sientas, dijo, y había un acero en su voz que nunca antes había escuchado. Enójate. Yo lo estoy. Me hizo un tonto, intentó destruir a Melanie e involucró a nuestra hija en sus planes. No merece piedad. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sara, siempre práctica. Lo expuse paso a paso, golpe a golpe. Era exhaustivo, despiadado y perfectamente legal. Cuando terminé, papá me miró con algo parecido a orgullo mezclado con preocupación. Eso la acabará, Melanie. Bien, dije simplemente. La fase 1 comenzó con los vídeos. No publiqué los 17 a la vez. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado fácil de descartar como un colapso único. En cambio, Sara me ayudó a crear un sitio web. Limpio, profesional, devastador, la verdad sobre Sofia Harley. Lanzamos un vídeo por día, cada uno cuidadosamente seleccionado para mostrar una faceta diferente de su crueldad. El vídeo de práctica frente al espejo fue primero, mostrando premeditación. Los comentarios explotaron. Para el vídeo 3, el que discutía el robo de mis pertenencias para usarlas como evidencia, las noticias locales habían recogido la historia. Sabotaje de boda viral. El elaborado plan de la hermana expuesto. Para el vídeo 7, las noticias nacionales estaban transmitiendo segmentos. Se trajo a un psicólogo para discutir la patología de la rivalidad entre hermanos. Un abogado discutió si lo que Sofia había hecho podría considerarse acoso o abuso emocional. El empleador de Sofia, una prestigiosa firma de marketing, la despidió en el vídeo 10. Publicaron una declaración sobre no tolerar empleados que mostraran tales fallas morales profundas. Mark solicitó el divorcio en el vídeo 12. También solicitó la custodia exclusiva de Chloe, citando los vídeos como evidencia del comportamiento inestable y el mal juicio de Sofia. Internet hizo el resto. Las redes sociales de Sofia, que había bloqueado después del incidente en la iglesia, fueron hackeadas por alguien que nunca identifiqué. Cada publicación, cada foto, cada comentario fue capturado y analizado. La gente encontró viejas fotos de la universidad donde ella había arruinado mis fotos con desaires. Encontraron publicaciones donde ella me había hecho sutiles indirectas disfrazadas de cumplidos, tan orgullosa de mi hermanita por su ascenso. Algunas de nosotras tenemos que trabajar duro durante años para llegar a donde ella llegó tan fácilmente. Alguien encontró la cita de su anuario de la escuela secundaria: el éxito es la mejor venganza. Lo hicieron viral, lo convirtieron en un chiste, convirtieron a Sofia en el blanco de las burlas. Sus amigos desaparecieron. Bethany emitió una disculpa pública en Instagram, afirmando que solo había estado tolerando el desahogo de Sofia, y que nunca pensó que realmente seguiría adelante con algo. Internet no se lo creyó. El empleador de Bethany, una pequeña organización sin fines de lucro, la despidió discretamente después de que los donantes comenzaran a retirarse. El casero de Sofia. Ella y Mark habían estado alquilando, los desalojó, citando el circo mediático como una molestia para otros inquilinos. Para el vídeo 17, Sofia no tenía trabajo, ni hogar, ni amigos, ni esposo. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, no sentí nada. Solo un espacio frío y vacío donde mi hermana solía vivir en mi corazón. La fase 2 fue más tranquila, pero más permanente. Contraté a un abogado. No para mí, sino para Chloe. Mi sobrina había sido la heroína de la historia a los ojos del público, pero yo sabía que la realidad era más complicada. Era una niña de 9 años que había tenido que cuidarse a sí misma, que había presenciado la crueldad de su madre y se había sentido responsable de detenerla. El abogado ayudó a Mark a documentar todo. Cada vídeo, cada instancia en que Sofia involucró a Chloe en sus planes, cada vez que Sofia había dejado a Chloe sola para reunirse con Bethany o practicar su anuncio en la iglesia. La audiencia de custodia fue rápida y brutal.
Sofía se presentó con aspecto demacrado, usando ropa que reconocí como de al menos 3 años. Había perdido peso. Su cabello estaba lacio. Parecía un fantasma de sí misma. Intentó argumentar que era una buena madre. Que un error no la definía. La jueza vio 3 de los vídeos. Solo 3. Señora Harley, dijo la jueza, con voz entrecortada y profesional. Involucró a su hija menor en un complot para devastar emocionalmente a su tía. Priorizó su venganza sobre el bienestar de su hija. El tribunal considera que usted no es apta actualmente para tener la custodia. Sofía abrió la boca para protestar. Además, continuó la jueza, solo tendrá visitas supervisadas, a la espera de la finalización de una evaluación psicológica y clases de paternidad. La prioridad de este tribunal es el bienestar del niño, no la conveniencia del padre. El mazo cayó. Sofía me miró al otro lado de la sala del tribunal, y por primera vez desde la iglesia, hicimos contacto visual. Ella murmuró, lo siento. Yo aparté la mirada. La fase 3 fue personal. Ethan y yo reprogramamos nuestra boda para 3 meses después. Pequeña, íntima, solo la familia inmediata y amigos cercanos. Chloe fue la niña de las flores. Llevaba un vestido que ella misma eligió, verde con dinosaurios, porque tenía 9 años y podía. No lo transmitimos en vivo. No publicamos nada en las redes sociales. Lo mantuvimos nuestro, pero sí le enviamos una invitación a Sofía. Ella se presentó. De alguna manera, supe que lo haría. Se paró en la parte trasera del jardín de mis padres, donde habíamos montado la ceremonia, con un vestido que le quedaba grande, con aspecto de no haber dormido en semanas. La vi mientras caminaba por el pasillo del brazo de mi padre. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Los suyos estaban enrojecidos, suplicantes. Sonreí. No una sonrisa cruel, ni triunfante, solo una sonrisa que decía, soy feliz. No pudiste quitarme esto. Luego me casé con Ethan en una ceremonia que fue todo lo que nuestro primer intento debió haber sido. Llena de alegría, llena de amor, llena de promesas. Sofía se fue antes de la recepción. La vi irse desde la ventana de la casa donde me retocaba el maquillaje. Caminaba lentamente, con los hombros encorvados hacia adentro, una persona vaciada por sus propias elecciones. Sara se acercó a mi lado. ¿Te sientes mejor?, preguntó. No, dije honestamente. Pero me siento terminada. Pensé que había terminado. La venganza completa, el matrimonio asegurado, la familia sanando. Pensé que todos podíamos seguir adelante. Me equivoqué. 6 meses después de mi boda real, recibí una llamada de Mark. Necesitas venir, dijo sin preámbulos. Ahora. Trae a Ethan. Fuimos. Mark vivía en una pequeña casa al otro lado de la ciudad con Chloe, reconstruyendo sus vidas pieza por pieza. Cuando llegamos, tenía un aspecto sombrío. Chloe ha tenido pesadillas, dijo. Sobre su mamá. La terapeuta ha estado ayudando, pero anoche se despertó gritando sobre algo que recordaba. Algo que vio. Chloe apareció del pasillo, abrazando un dinosaurio de peluche, luciendo más joven que sus 9, ahora casi 10 años. Dile a tía Melanie lo que me dijiste, dijo Mark suavemente. Chloe se subió al sofá, se abrazó las rodillas al pecho. Antes de la boda, comenzó con voz pequeña. Unas semanas antes, vi a mamá reunirse con alguien. Un hombre, no el hombre del teléfono. Otro diferente. El hielo se formó en mis venas. ¿Qué hombre? No sé su nombre, pero le dio dinero a mamá. Mucho dinero. Lo vi. Un sobre lleno de efectivo. Ethan y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué alguien le daría dinero a tu mamá?, pregunté con cuidado. No lo sé, dijo Chloe. Pero los escuché hablar. El hombre dijo, si puedes separarlos antes de la boda, el resto es tuyo. Si no, te quedas con el depósito, pero sin bonificación. La habitación se ladeó. ¿Alguien le pagó a Sofía para arruinar la boda? La voz de Ethan era tensa, controlada. Creo que sí, susurró Chloe. Entonces no entendí. Pero después de todo, pensé que debías saberlo.
Mark sacó su computadora portátil. Empecé a investigar. Los registros bancarios de Sofía de los trámites de divorcio muestran un depósito de $10,000 6 semanas antes de tu boda. Depósito en efectivo, sin nombre adjunto. ¿Quién?, pregunté, pero incluso mientras lo decía, las piezas del rompecabezas se estaban uniendo en mi mente. ¿Quién le pagaría a Sofía para? Entonces supe. Tu madre, dije, mirando a Ethan. Su rostro se puso blanco. No, mi madre no lo haría. Ella me odiaba, dije. Los recuerdos regresaron a raudales. La madre de Ethan, Patricia, había sido fríamente educada desde el momento en que nos conocimos. Había hecho comentarios sobre que mi trabajo no era lo suficientemente estable, sobre que mi familia era demasiado provinciana, sobre cómo Ethan merecía a alguien de un mejor entorno. Ella discutió conmigo sobre casarse contigo, dijo Ethan lentamente, dándose cuenta. Dijo que estaba cometiendo un error, que no eras lo suficientemente buena, que me arrepentiría. Pero pensé que cambiaría de opinión. Pensé que no quería que nos casáramos, terminé. Así que le pagó a mi hermana para asegurarse de que no sucediera. Mark sacó más documentos. También tengo los registros telefónicos de Sofía. 3 llamadas a un número no listado en las semanas previas a la boda. Cada llamada justo antes o después de un depósito en efectivo. Nos sentamos en silencio atónitos. ¿Qué hacemos?, preguntó Ethan finalmente. Pensé en Patricia. La mujer que me había besado la mejilla en la fiesta de compromiso mientras secretamente financiaba mi destrucción. Que se había sentado en esa iglesia, presenció el anuncio de Sofía y nunca dijo una palabra. Que se había saltado nuestra boda real, citando un compromiso previo. Un nuevo tipo de ira floreció en mi pecho. Sofía había sido cruel, pero había sido impulsada por la rivalidad entre hermanos, por años de desaires percibidos. Eso no la excusaba, pero la explicaba. Pero Patricia había comprado fría y calculadamente mi humillación como si fuera una transacción comercial. Obtenemos pruebas, dije. Pruebas sólidas. Luego terminamos con esto permanentemente. Hacer que Sofía se volteara contra Patricia fue más fácil de lo que esperaba. Lo había perdido todo y sabía exactamente a quién culpar por haberle dado la idea en primer lugar. La conocí en una cafetería del centro. Terreno neutral. Se veía mejor que en mi boda. Había recuperado algo de peso, se había cortado el cabello en un estilo corto que realmente le sentaba. Tenía un trabajo en ventas al por menor, algo que pagaba las cuentas, pero estaba muy lejos de su carrera en marketing. No sonrió cuando me vio, simplemente se sentó frente a la mesa y dijo, ¿qué quieres? La verdad, dije. Sobre Patricia. La risa de Sofía fue amarga. Te llevó bastante tiempo darte cuenta. Cuéntame todo. ¿Lo hizo? Como Patricia se le había acercado en una barbacoa familiar. Todo sonrisas y comentarios sutiles sobre cómo Ethan era demasiado bueno para mí. Como los comentarios se habían vuelto más audaces. Como Patricia finalmente la había propuesto. Asegúrate de que la boda no suceda y te lo pagaré bien. ¿Sabía ella que me odiabas?, pregunté. Lo olfateó como un sabueso, dijo Sofía, revolviendo su café sin beberlo. Hizo algunos comentarios sobre lo difícil que debe ser siempre el segundo mejor. Como ella entendía porque también tenía una hermana más bonita y exitosa. Me tocó como un violín, Melanie. Me puso a toda máquina. Me recordó cada desaire, real o imaginado. Luego me ofreció dinero para actuar. ¿Cuánto en total? 10,000 por adelantado. Otros 20 si lograba separarlos permanentemente. $30,000. Eso era lo que valía para Patricia. O más bien, eso era lo que valía deshacerse de mí. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Sofía finalmente me miró. Realmente me miró. Porque estoy cansada de ser la villana en la historia de todos. Hice cosas terribles, Melanie. Lo sé. He perdido a mi esposo, a mi hija, mi carrera, mis amigos. Asumo eso, pero no lo hice sola. Y no voy a dejar que esa mujer se vaya impune mientras yo soy la única que arde. Necesito pruebas, dije.
Registros, grabaciones, algo concreto. Sofía sonrió, y por un segundo, vi un destello de la aguda inteligencia que la había hecho buena en su trabajo. Grabé cada conversación con ella. No soy estúpida. Sabía que me traicionaría si las cosas salían mal. Me protegí. Deslizó una memoria USB por la mesa. ¿Por qué no usaste esto antes?, pregunté, recogiéndola. Porque me daba vergüenza, dijo Sofía en voz baja. Porque admitir que Patricia me convenció significaba admitir que fui lo suficientemente estúpida como para ser manipulada. Porque quería creer que lo había hecho todo por mi cuenta por mis propias razones. Pero he terminado de mentirte a ti, a mí misma, a todos. Me guardé la memoria USB. Gracias. No me des las gracias, dijo Sofía, levantándose. No hago esto por ti. Lo hago porque Patricia merece sufrir como yo he sufrido. Hazla pagar, Melanie, por favor. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Las grabaciones eran condenatorias. La voz de Patricia, culta y fría, exponiendo exactamente cómo quería que Sofía destruyera la boda. Sugirió el anuncio del embarazo, dijo específicamente que sería devastador y difícil de refutar en el momento. Instruyó a Sofía sobre el momento, la entrega, cómo hacer que pareciera espontáneo siendo perfectamente calculado. En una grabación, Patricia dijo, no me importa si tienes que acostarte con Ethan para que sea convincente. Lo que sea necesario para sacarla de la vida de mi hijo. La respuesta de Sofía, no voy a prostituirme por ti, Patricia. Entonces sé creativa. Eres de marketing. Vende la mentira. Escuché las 7 grabaciones 2 veces. Luego llamé a Ethan. Es peor de lo que pensábamos, le dije. Ella lo planeó todo. Sofía era solo el arma. Tu madre fue quien la apuntó. Ethan guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era hueca. ¿Qué hacemos? Usamos el mismo libro de jugadas que ella usó, dije. Lo hacemos público. Mostramos a todos exactamente quién es realmente Patricia. Es mi madre, dijo Ethan, y la agonía en su voz me rompió el corazón. Lo sé, dije suavemente. Y no haré esto sin tu permiso. Si quieres manejarlo en privado, lo respetaré. Pero, Ethan, ella trató de destruirnos. Pagó dinero para humillarme frente a todos los que amo. No se librará así sin más. Otro largo silencio. Entonces hazlo. Ella tomó su decisión. Ahora vive con ella. La rueda de prensa fue idea de Sara. Han sido víctimas de una campaña de acoso viral, dijo. Tienen todo el derecho a contar su historia. Alquilamos un pequeño espacio para eventos, invitamos a los medios locales, a algunos de los medios nacionales que habían cubierto la historia original. Llevaba un vestido sencillo, hice en un traje. Parecíamos lo que éramos, una pareja joven que había pasado por un infierno. La sala estaba llena. Cámaras por todas partes, reporteros con grabadoras, el flash de los teléfonos capturando todo. Me paré en el podio, Ethan a mi lado, y dije la verdad. Comencé con la iglesia, con el anuncio de Sofía. Mostré breves clips de los vídeos de Chloe, lo suficiente para recordar a todos lo que había sucedido, pero no tanto como para que pareciera explotador. Luego solté la bomba. Lo que no sabíamos en ese momento, dije, era que mi hermana no actuó sola. Fue contratada. Se le pagó $30,000 para destruir mi boda y mi relación. La sala estalló en murmullos. ¿Por quién?, gritó alguien. Miré directamente a la cámara. Por mi suegra, Patricia Whitmore. Reproduje las grabaciones, todas y cada una. Dejé que las palabras de Patricia hablaran por sí mismas. La sala quedó en silencio excepto por su voz. Fría y calculadora, orquestando mi humillación como un negocio. Cuando las grabaciones terminaron, dije, esto es lo que sucede cuando alguien decide que otra persona no es digna de amor. Cuando alguien cree que tiene derecho a controlar las vidas de otras personas. Patricia Whitmore intentó comprar mi destrucción. Fracasó, y ahora todos ustedes saben exactamente quién es. Las preguntas estallaron de los reporteros, pero no respondí ninguna.
Ethan y yo salimos de la mano mientras las cámaras parpadeaban y las voces nos gritaban. Las consecuencias fueron nucleares. Patricia formaba parte de la junta directiva de 3 organizaciones benéficas. Se vio obligada a renunciar a todas ellas en 48 horas. Las organizaciones emitieron declaraciones sobre no alinearse con personas que mostraran tales fallas morales. El mismo lenguaje que había utilizado el empleador de Sofía. El club de campo de Patricia le revocó su membresía. Su iglesia le pidió que no regresara. Sus amigos, las mujeres de la sociedad con las que había cultivado relaciones durante décadas, la abandonaron como una piedra caliente. Alguien filtró su dirección. Manifestantes aparecieron frente a su casa. No violentos, simplemente presentes, sosteniendo carteles: el dinero no compra la decencia. ¿Fallaste? Ethan dejó de atender sus llamadas. Su padre, Robert, llamó en su lugar. Esto es un asunto familiar, dijo, con la voz entrecortada. Deberías haberlo manejado en privado. Tu esposa intentó pagar a alguien para arruinar mi boda, dije, sin molestarme en ocultar mi enojo. Involucró a Sofía, involucró a Chloe, nos involucró a todos en su plan. No obtiene privacidad. Obtiene consecuencias. Todavía es la madre de Ethan. Entonces tal vez debería haber actuado como tal, dije y colgué. Robert solicitó la separación 2 semanas después. Aparentemente, la revelación del plan de Patricia había sido la gota que colmó el vaso en un matrimonio que se había estado desmoronando durante años. Había sospechado que ella era controladora y manipuladora, pero las grabaciones lo habían confirmado sin lugar a dudas. Patricia terminó sola en una casa más pequeña en el lado equivocado de la ciudad. Su posición social en ruinas, su familia fracturada. Debería haberme sentido reivindicada. Papá, me sentí cansada. 3 meses después de la rueda de prensa, recibí una carta manuscrita en un papel de papelería caro que gritaba Patricia incluso antes de ver la firma. Melanie, espero que no me creas, pero lo siento. No por haber sido descubierta, aunque eso es humillante más allá de las palabras, sino por lo que hice. Me convencí de que estaba protegiendo a mi hijo de un error. Me dije a mí misma que no eras lo suficientemente buena, que tu familia estaba por debajo de nosotros, que Ethan merecía algo mejor. Ahora veo que lo que él merecía era una madre que respetara sus elecciones. Lo que tú merecías era casarte con el hombre que amas sin que alguien intentara sabotearlo. No espero el perdón. No lo merezco. Simplemente quería que supieras que entiendo lo que he perdido. Mi hijo no me habla. Mi esposo me ha dejado. Mis amigos se han ido. No tengo nada más que tiempo para reflexionar sobre mis elecciones. Ganaste, Melanie, completa y totalmente. Espero que eso te traiga algo de paz. Patricia. Leí la carta 3 veces, se la mostré a Ethan. Es una manipulación, dijo de inmediato. Quiere que sientas pena por ella. Tal vez, acepté. O tal vez realmente aprendió algo. ¿Te importa? Lo pensé. ¿Realmente? Lo pensé. No, dije finalmente. No me importa. Lo que hizo fue imperdonable. Puede pasar el resto de su vida arrepintiéndose. No cambia nada. Tiré la carta. Chloe vino a vivir con nosotros 6 meses después de nuestra boda. Mark había hecho lo que pudo, pero viajaba por trabajo, y Chloe necesitaba estabilidad. Convertimos la habitación de invitados en un espacio para ella. Carteles de dinosaurios, un rincón de lectura, un escritorio para hacer los deberes. Se instaló como si siempre hubiera pertenecido allí. Tía Melanie, preguntó una noche, metiéndose en la cama entre Ethan y yo durante una tormenta. ¿Crees que mamá alguna vez estará bien? Pensé en Sofía. Había completado su terapia y clases de paternidad ordenadas por el tribunal. Había conseguido un nuevo trabajo, uno mejor, usando sus habilidades de marketing para una organización sin fines de lucro. Lentamente estaba reconstruyendo su vida, haciendo las paces donde podía. Ella y yo nos habíamos reunido para tomar café algunas veces. Conversaciones incómodas y forzadas donde rodeábamos el cráter de nuestra relación destruida. Nunca volveríamos a ser cercanas. Demasiado se había roto,
Pero estábamos intentando a nuestra manera encontrar algún tipo de paz. Creo que tu mamá está trabajando en estar bien, le dije a Chloe. La gente comete errores, a veces muy malos, pero también puede crecer y cambiar. Si lo hace, depende de ella. ¿La perdonas?, fue la pregunta que me había estado haciendo durante meses. ¿Perdonaba a Sofía? ¿Perdonaba a Patricia? No lo sé, dije honestamente. Pero estoy aprendiendo que el perdón no es algo que le debas a la gente. Es algo que te das a ti misma cuando estás lista para dejar de cargar con la ira. ¿Estás lista?, preguntó Chloe. Ahí voy, dije y le besé la frente. Ethan y yo celebramos nuestro primer aniversario con una cena tranquila en casa. Sin fanfarrias, sin publicaciones en redes sociales. Nada para que el mundo lo viera. Lo logramos, dijo, levantando una copa de vino. Pasamos por un infierno, asentí, chocando mi copa con la suya. ¿Valió la pena? Miré a mi alrededor en nuestro hogar, a las fotos en las paredes. Nuestra boda real, los documentos de adopción de Chloe finalizados, cenas familiares, a la vida que habíamos construido de las cenizas de ese desastre en la iglesia. Sí, dije. Valió la pena. El golpe en la puerta llegó un sábado por la mañana. Yo estaba haciendo panqueques. Chloe estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Ethan estaba afuera cortando el césped. Abrí la puerta y encontré a Sofía de pie. Se veía bien, sana. Su cabello era más largo, su ropa bonita, pero no cara. Sostenía una pequeña bolsa de regalo. Hola, dijo. Hola, respondí. Sé que no tengo derecho a simplemente aparecer, comenzó. Pero es el cumpleaños de Chloe la semana que viene, y quería dejarle su regalo. Mark dijo que estaba bien si te lo dejaba a ti. Tomé la bolsa. Está adentro si quieres saludar. El rostro de Sofía se iluminó con esperanza. ¿En serio? ¿En serio? Entró. Chloe levantó la vista de sus deberes, con el rostro ilegible. Hola, mamá. Hola, cariño, dijo Sofía y su voz se quebró un poco. ¿Cómo estás? Bien. Estoy haciendo un proyecto de ciencia sobre dinosaurios. Hablaron durante 20 minutos. Incómodo, cuidadoso, ambas intentándolo. Cuando Sofía se fue, abrazó fuerte a Chloe y me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Después de que se fue, Chloe me miró. ¿Esto significa que las cosas volverán a la normalidad? No, dije suavemente. La normalidad se ha ido, pero tal vez podamos encontrar algo nuevo, algo mejor. Ella asintió, satisfecha y volvió a sus dinosaurios. Esa noche, Ethan me encontró en el porche trasero mirando las estrellas. ¿Estás bien?, preguntó, pasándome un brazo por la cintura. Estaba pensando en la iglesia, dije. En cómo todo se desmoronó. ¿Arrepentimientos? No, dije, y lo dije en serio. Si no hubiera sucedido, no habría sabido en quién podía confiar realmente. No habría conseguido a Chloe. No habría aprendido lo fuertes que somos. Así que te alegras de que Sofía intentara destruirnos. Me reí. Alegrarse no es la palabra. Pero estoy agradecida por lo que nos convertimos gracias a ello. Ethan me besó la sien. ¿Sabes cuál es la mejor venganza? ¿Qué? Ser feliz a pesar de todo lo que intentaron hacer. Construir una vida que no puedan tocar. Me apoyé en él, sintiendo la sólida calidez de su presencia. A nuestro alrededor, el vecindario estaba tranquilo, pacífico. Adentro, Chloe estaba a salvo. Nuestra familia, poco convencional y con cicatrices pero completa, estaba intacta. Sí, dije. Eso es exactamente. Nunca volví a ver a Patricia. Escuché rumores de que se había mudado a otro estado, tratando de empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia. No me importó. Había pasado tanto tiempo enojada, tramando venganza, asegurándome de que todos los que me habían hecho daño sufrieran. Y lo habían hecho. Sofía lo había perdido todo y estaba reconstruyendo desde cero. Patricia había sido expuesta y exiliada de su círculo social. La justicia había sido servida brutal y públicamente.
Pero la verdadera victoria no fue su sufrimiento. Fue esto. Ethan y yo bailando en la cocina mientras Chloe se quejaba de lo vergonzosos que éramos. Eran las cenas de los viernes por la noche con mis padres. Mi madre enseñándole a Chloe a trenzar su cabello como Sofía me había enseñado a mí una vez. Era Mark uniéndose a nosotros en las vacaciones, convirtiéndose más en un hermano que en un cuñado. Era elegir cada día construir algo hermoso de los restos. La boda en el altar había terminado en desastre. Pero el matrimonio era todo lo que siempre había querido.